Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Nefris Ventura, CEO de Más Humano. En este capítulo hablaremos sobre cultura organizacional, liderazgo, bienestar laboral y los retos de capital humano para los próximos años. Nefris, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar en este espacio y sobre todo con mucho entusiasmo de poder compartir. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por participar en nuestro HR Thoughts by Hiring. La verdad que me hace mucha ilusión tenerte. Y bueno, Nefris, la verdad que antes de entrar en el tema de capital humano, talento, diversidad, inclusión, sí me gustaría que nos contases un poquito más sobre ti, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? Para que podamos conocer no solo a la parte tan profesional de Nefris, sino también a la persona. Claro que sí. Pues te cuento que Nefris Ventura es un ser humano múltiple, me considero con mucha energía, una mujer versátil, soy mexicana, actualmente radico en la ciudad de Puebla. Me encanta una parte que disfruto muchísimo, tengo mucho contacto con las personas y me encanta conocer sus culturas, cómo piensan, cómo han crecido, cómo se desarrollan y también actualmente soy mamá de Derek, soy pareja de Eric. Soy la hija menor de tres hermanos, soy amiga, soy socia, CEO, emprendedora, empresaria, soy de formación psicóloga, soy especialista en las áreas de recursos humanos, con más de 15 años ya de experiencia, en donde lo más importante para mí es gestionar ese desarrollo centrado en las personas con bienestar. Y de manera general, en la vida me interesan esas charlas, conversaciones, a veces digo, soy una mujer de alguna manera simple que disfruta esas conversaciones, vamos a decirla, profundas de la vida. Me gusta hablar de estos temas y contribuciones que son puente para sentar base en el desarrollo personal y en el desarrollo laboral y sobre todo en procesos de cambio. Algo que me ha enseñado la vida desde muy pequeña, esa adopción al cambio, de estar creando, de crearme un mundo. Soy fan de crearme un mundo todos los días y sobre todo en esos momentos donde hay insatisfacción, donde está presente el dolor, donde hay incomodidad, ahí es donde Netflix Ventura despliega todo lo que hay detrás de ella. Buenísimo, buenísimo. Me encanta la presentación y todo lo que nos has contado. Sí me gustaría saber más de esta última parte, ¿no? ¿Cómo tratas los procesos de cambio? ¿Cómo detectas este dolor, esta incomodidad? Si es por parte de las personas, por parte de la organización y cómo se llegan a las soluciones, ¿no? Una vez que se ha Claro. identificado ese dolor. Sí, bueno, actualmente lo hago a través de dos formas. Afortunadamente he tenido la fortuna, y hablo desde este lugar, donde mi formación me ha ayudado, pero también lo que me he encontrado en la vida. Y prácticamente lo hago a través de los vínculos humanos. Ejemplo, como consultora, hoy puedo acompañar a personas y empresas, primeramente identificando cómo están hoy sus valores, esos comportamientos o el propósito central de su vida. Y después viene un planteamiento de una consultoría, de un plan de acción, en donde la persona empieza a crearse también su propio mundo, porque no hay fórmula, cada persona trae un legado familiar, social, laboral, talentos, y ahí empieza justamente a reconocerse si se trata de alguna habilidad, una competencia técnica, si se trata de una competencia social, ahí empezamos a hablar de estos apoyos en organizaciones y empresas. Y muy, muy detalladamente en los últimos años, fíjate que después de la pandemia me sucedió algo muy curioso. Es, toda mi vida me he desarrollado como directiva de recursos humanos, actualmente lo hago ya como consultora con mi empresa, pero en la pandemia me tocaban las puertas para poder escuchar a líderes que tenían problemas de hacer un vínculo dentro de los procesos actuales con o sin tecnología, porque hubo muchas empresas que les costó mucho trabajo en Latinoamérica, en España, por ejemplo, y justo encontramos una forma de ayudarles que es a través de uno a uno. Primeramente, la verdad es que lo hacía, si tú quieres, de una manera como venía desarrollándola, y me di cuenta que había mucho dolor, mucha pérdida, mucho cambio, a lo cual me metí a estudiar, hice de hecho un diplomado muy rápido, me empecé a preparar en temas de duelo laboral. ¿Qué pasa cuando la persona pierde el empleo? ¿Qué pasa cuando pierde el poder? ¿Qué pasa cuando tiene que adaptarse a nuevas formas de administrar y gestionar? Y bueno, pues eso nos abrió puertas en los últimos 3 años y de manera específica ahí acompañamos a las personas, especialmente a lo que son líderes responsables de equipos para ayudarlos a definir su nuevo rol bajo este cambio. Decimos que la pandemia nos cambió, pero también a veces olvidamos en la forma como estamos creando estos vínculos. Qué interesante, ¿no? Y
qué importante es ayudar a la gente a gestionar este duelo laboral, ¿no? Bueno, muchas veces nos cuesta separar la persona de la parte o la parte personal de la parte profesional y una pérdida de un trabajo tiene un impacto tremendo, ¿no? En la vida de las personas. Y yo creo que, la verdad, no estamos preparados para afrontarlo y es súper importante labores como las que hace Netflix para ayudar a la gente a afrontar este reto y esta dificultad. Así es. Y a nivel organizacional, bueno, pues también lo hacemos desde la identificación cultural. Tenemos tres puntos fundamentales, como lo es México, como lo es Centroamérica, España y Argentina. También lo tenemos muy, muy de cerca. Por ejemplo, hoy en la mañana hablaba con uno de mis clientes que estamos tratando ya de identificar el estilo y el tipo de cultura. Y fíjate que nos encontramos con mucho dolor. A veces nos dicen, es que es una cultura muy rígida. Bueno, ¿de dónde viene la rigidez? ¿Cómo nos han enseñado a liderar? ¿Cómo nos han enseñado a que nos debemos de vincular? Y bueno, de ahí surgen mucho dolor, insatisfacción también, y que hoy afuera le llamamos la falta de retención, de compromiso, de fidelización. Totalmente, totalmente. Y hablando de retención, compromiso y fidelización, algo que ayuda muchísimo a retener a los colaboradores es la cultura organizacional. No sé si nos puedes contar algún ejemplo, ¿no? En el que hayas ayudado a modelar y a cultivar una cultura organizacional que inspire a los colaboradores y a los líderes y que tenga su impacto. Claro que sí. Bueno, me traigo a la memoria una de las empresas dedicadas al transporte, donde tuve la fortuna de poder ayudarlos primeramente a identificar el tipo de cultura, pero también un paso antes con los líderes, los directivos, los dueños del negocio, a poder entender cuál es el propósito real de la empresa, porque eran de alguna manera, recuerdo, eran 10 hombres y 5 mujeres que estaban al frente de toda la organización, una transnacional muy grande, y recuerdo algo, una palabra clave que la creatividad, de hecho, platico mucho también en conversaciones, que la creatividad tiene que ver con esa manera en que permitimos o no desplegar estos componentes humanos en las organizaciones. Por ejemplo, ellos me decían, tenemos un problema en donde tenemos todo el tiempo buscando personas para que pertenezcan con nosotros, pero no tenían claro cuál era el propósito real, cómo vendemos también a la empresa, cómo le decimos a la persona más que decir tienes que tener una tolerancia a la frustración, porque eso lo dice todo el mundo, ¿no? Tenemos que bajarlo y aterrizarlo en qué es lo que me va a pasar si eso sucede o yo lo pongo ahí mi talento y cómo me ayudas, ¿no? Porque de repente hoy nos damos como ese lujo aún, cada vez son menos las empresas, pero lo seguimos teniendo en querer pedir, pedir, pedir y no somos claros también en el dar. Y esto habla de un vínculo. A ver, yo te voy a poner de por medio mi talento, pero también ayúdame a conciliarme en una cultura que me recuerda que soy humano, que soy humana y que voy a tener estos comportamientos, estos resultados que me van a dar un beneficio, además de lo económico, por supuesto, pero también qué va a pasar con mi vida. Y ahí recuerdo algo que hoy, por ejemplo, me puedo reír, pero en su momento, de verdad, junto con el equipo decíamos, ¿a dónde está la circunstancia que no permite a una empresa muy buena a nivel transaccional, pero muy pobre en los vínculos? ¿Y sabes cuál era el principal problema que nos ayudó a identificar con una herramienta que actualmente manejo, cultural? Nos ayudó a identificar que el problema estaba en la parte de los egos del liderazgo. Ese ego que se queda en las mesas de trabajo y que abajo queremos que haya cohesión, que haya trabajo, y prácticamente lo que hicimos, y parece, de repente alguien me decía, un colega, ¿no? Es que estamos regresando de repente a acciones que se nos han olvidado y que no nos enseñan en la escuela hoy, que tiene que ver con la forma de vincularse. No había un saludo previo con el resto del equipo. De hecho, tenían un apodo, eran los dioses del Olimpo, ¿no? Cuando nos empezamos a escuchar en el pasillo al resto de los colaboradores, nos decían, son los dioses del Olimpo. Y decía, pero bueno, ¿qué hay? Ellos lo sabían, pero no habían escarbado hacia abajo. ¿Por qué? Y me decían, es que nos saludan, ellos nada más te van a pedir un reporte, jamás te van a preguntar por su familia, no te van a preguntar si te llegó bien o tienes alguna duda en referente a términos que a veces decimos que solamente un área llamada gestión humana, recursos humanos tiene que verlo, y no es cierto. La cultura es poner al talento en acción. ¿Qué ser humano no quiere poner su talento en acción donde tenga esa autogestión, donde tenga ese regreso y sobre todo que sea de una manera singular, aquello que para mí es importante? Hoy para mí puede ser la familia, para alguien puede ser sus perros, para alguien puede ser la economía, para alguien puede ser emprender. Y eso es lo que nos está faltando. Queremos hoy meter en una cultura a todos en un cajón, cuando no es así.
y nos cuesta y a veces nos da pereza también, porque he encontrado muchos líderes de verdad tengo que conocerlo, claro que sí, no hagas como que haces que lo conoces, sino realmente vincularte con la persona, si no, pregúntate qué estás haciendo ahí, ¿no? Entonces, prácticamente lo que hicimos fue hacer una bajada de esta comunicación, cambiar todo el modelo cultural y sobre todo a nivel comunicación, entender cómo deberían de estar haciendo, si eran muy buenos para a un clic tener resultados transaccionalmente, qué hacer para tener estos vínculos humanos. Nos llevó alrededor de 2 años 2 años y medio poder tener esos resultados deseados y se tienen que seguir manteniendo porque la cultura no es algo que acaba y termina, es todo el tiempo ese resultado que nos va trayendo consigo la interacción y el vínculo. Y eso lo tenemos que entender y hoy los datos nos los dicen, Gallup cada año nos dice, la insatisfacción sube, pareciera que las personas ya no quieren ser un número, quieren ser humanos trabajando y teniendo un propósito el para qué. Total, total, total. De hecho, yo creo que, como tú bien dices, ¿no? La cultura está viva, va evolucionando y no consiste en poner 4 valores muy bonitos en una web, ¿no? Sino Ujú. que hace falta respirarla y vivirla, ¿no? Y que el propio líder pueda transmitirla y liderar con ese ejemplo, porque si no, pues bueno, al final no deja de ser publicidad, marketing, pero poco impacto tiene. Eh, Nefris, antes comentabas, ¿no? Eres CEO de tu empresa. Otro de los temas que están súper de moda es el equilibrio entre trabajo y vida personal. En tu caso en concreto, ¿cómo has logrado llegar a este equilibrio? Cuéntanos un poco sobre eso, que yo creo que es un tema súper importante, ¿no? El saber desconectar del trabajo y el tener este equilibrio. Y en una figura de CEO, pues es difícil, está claro. Totalmente. De hecho, fíjate que antes de iniciar con la empresa, justo me descubrí, soy muy apasionada, le pongo mucha energía como me describí, y si lo hago de la misma manera en el trabajo también con mi familia, y esto me ha llevado en la vida, primeramente, a conectar con mis socios de una manera más allá, voy a decirlo, de quién va a dar el aporte, cuál es tu experiencia, cuál es tu valor, tu economía, en términos del negocio, a conectar con un propósito y generar confianza. Eso creo que hoy de verdad me siento tranquila y te voy a poner un ejemplo claro. La semana pasada yo logré desvincularme, o sea, logré irme de vacaciones de una semana y Bueno, decir, ahí está, ¿no? El proceso. Después de mucho tiempo que no lo hacía, y esto me ha llevado a trabajar muy fuerte en mi gestión del tiempo, organización, aprender a decir no cuando es no, ¿no? Cuando tengo que decir sí, sí lo tengo que hacer también, por supuesto, poner la confianza en mis redes de apoyo. O sea, yo hoy estoy aquí charlando contigo porque tengo una gran red de apoyo, mujeres y hombres que me apoyan, desde mi hijo, con mi pareja, con el trabajo, etcétera. Eso es para mí fundamental y lo he aprendido y también con mis socios y todo el equipo de Más Humanos y también algo que me ha ayudado a poner el límite, ¿no? Y lo tengo que decir y quiero que también la comunidad que lo escuche lo tenga claro porque esto no es como la superheroína, ¿no? De repente me llega, ¿y cómo lo haces, no? ¿Y cómo haces para esto? ¿Y cómo haces para tener una vida también saludable en trabajo, la pareja? Me encanta mucho también estudiar, ¿no? ¿Qué sucede? Pues he activado algo que es mi apoyo psicoterapeuta. O sea, siempre lo tengo como ese activador, como esa alerta de los límites de la vida y el trabajo. Para mí, ir a psicoterapia es ayudarme a aprender esos focos de decir, me estoy desbordando, aprender a escuchar mi cuerpo también. Hay algo muy claro en mí cuando yo empiezo a desbordarme, empieza mi cuerpo a hablarme, la cabeza, ¿no? Es como mi primer señal de el dolor, el cansancio, el no poder dormir. Cuando estoy en una situación que me genera ansiedad, crisis, voy a decirlo de alguna manera, por un proyecto muy grande o una toma de decisión, me cuesta trabajo, ¿no? Duermo poco. Entonces empiezo de alguna manera como a activarme en estos límites y los roles y los objetivos. También me he llegado a preguntar. Y esto tiene que ver como aprender a delegar. ¿Esto lo tengo que hacer yo realmente o es porque quieres controlar? O todo el tiempo es estar trabajándome, nada fácil, ¿eh? Porque me gusta y soy a veces muy perfeccionista, lo tengo que confesar, y ayudarme a darme estos recursos y es muy importante y lo agradezco muchísimo y no lo suelto por ello, porque son como mis banderas que me van diciendo, hey, tú hablas de bienestar, tú hablas de este beneficio, y si no, ya no le empiezas a ver clara también, ¿no? Hay que decirlo y también lo digo para esos líderes que hoy están al frente de organizaciones, tenemos que también levantar la mano y tener esta vulnerabilidad de decir, hay alguien más que me tiene que ayudar en esta parte. total, yo creo que volvemos a lo que comentábamos antes, ¿no? Esta parte de liderar con el ejemplo también es eso, ¿no? Así es. El que, bueno, el hablar de bienestar, hablar de salud mental, si uno no se cuida a sí mismo, pues es más complicado, ¿no? Y hay una cosa que me gusta mucho, ¿no? De lo que has comentado es
la confianza en las redes de apoyo, que no tienen por qué ser siempre las redes de apoyo profesionales, sino también las redes de apoyo personales, ¿no? Que te puedan hacer tener ese sustento, ¿no? Cuando estás llegando a un momento de límite. De acuerdo, sí, totalmente. Y hay muchas personas y no lo dejo de agradecer, ¿no? Siempre muy especiales. Si mamá tiene que viajar, si la profesionista, la CEO, me estoy moviendo mucho tiempo, son esas personas que te acercan a tener ese equilibrio de vida, porque también si no lo tengo, bueno, las cosas no marchan bien, ¿no? Entonces es muy importante darnos redes de apoyo, sí, profesional, pero también esas personitas que están ahí al lado, que no nos olvidemos también, ¿no? De construirlas, porque también es como una empresa, no nada más tienes que pedir, también tienes que dar. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? A nivel recíproco, ¿no? Que sean nuestras redes de apoyo y también nosotros dar ese apoyo. Yo también, esta pregunta, Nefis, te la contesto, ¿no? Desde mi visión también Sí. de CEO de Hiring, donde muchas veces, pues es complicado desconectar, cuesta dormir, pero bueno, hay que encontrar ahí ese equilibrio, porque si no, en el largo plazo, yo creo que la empresa, esas redes de apoyo que tienes, todo sale perjudicado y tú misma también y tú mismo. De acuerdo. Sí, sin duda. Oye, y hablando de personas, ¿no? Y de desarrollo interno. ¿Cómo has fomentado el desarrollo y la promoción del talento para crear líderes sólidos dentro de las organizaciones? ¿Algún ejemplo, algún proyecto que te venga a la cabeza? Claro, por ejemplo, tengo uno en el sector servicios, recuerdo mucho, es un sector de servicios de logística, es decir, 365 días, están todo el tiempo, hay personas al teléfono, en un chat, en una computadora, en un sistema, todo el tiempo, y recuerdo mucho que me decían en ese momento, Nefri, necesitamos tener un plan de desarrollo porque las personas pasan tanto tiempo con nosotros y no la tenemos claro hacia dónde van a crecer y recuerdo que se implementó un sistema que les ayudaba a mapear muy rápidamente a los talentos, pero no tenían el camino concreto de un plan de carrera o sucesión. Y algo que nos ayudó mucho es a darles una alineación, una formación de talentos a las personas. Es decir, yo puedo ser muy buena administrando los números, pero quizás no es lo que más me encante en esta empresa y no es lo mismo que un creador hoy en tu empresa se encuentra desarrollándose, porque lo va a hacer por gusto, a que tener a alguien que vea los números por necesidad, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue mapear rápidamente a dónde estaban estos impulsos, dónde se colocaban, y afortunadamente de una manera tan natural, y sabes qué, quitarle un poquito la formalidad, porque a las personas tampoco nos gusta eso, de que nos pongan tanta etiqueta de después de 6 meses, pero vas a tomar 10 cursos y luego te vas a ir a una certificación. Hay cosas que sí lo meritan por el puesto, pero aquí no, aquí era una parte más como entre amigos, poder reconocernos por el nivel en el cual se desarrollaban y ellos mismos crearon, imagínate esto que te voy a contar, su propio plan de desarrollo, obviamente con algunos límites, pero tenían esa oportunidad y eso ayudó mucho porque los 5 líderes que estaban en este proyecto así eran y les dijimos, abren sus alas y esto es válido, no, pero es que nunca se ha hecho, háganlo y vamos a ir probando porque la empresa nos está dando esta oportunidad. Y fíjate algo interesante, además de que crecieron, la compensación que ellos podían tener por el trabajo que realizaban, lo podían hacer de una manera muy transaccional, económica, había un bono, te ganas tanto, o quieres estas compensaciones emocionales donde tus hijos van a poder recibir esto, donde tu esposa se va a preparar porque eres un papá o una mamá periférica que no está en casa, y eso también se tuvo que hablar y ponerlo en blanco y negro, y ayuda a tomar decisiones desde este punto de vista. ¿Y qué crees? La mayoría dejó el dinero y se fue por esta preparación de vida. ¿Qué nos decía esto? Que las personas querían crecer, pero no tan solo en puesto, sino también en lo que la vida les estaba provocando por el giro del negocio. Y esto es muy cierto. ¿Cuántos papás o mamás se sienten frustrados a pesar de tener una muy buena compensación porque no lo pueden disfrutar? Yo recuerdo mucho a Elena, una mujer de 43 años, amante de los números, era una de las mejores supervisoras, pero en las noches que nos tocaba observar cómo trabajaba, se tomaba 20 minutos llorar todos los días, de 15 a 20, y le decía, pero ¿qué pasa? No, tranquila, es parte de mi proceso, siempre me lo hizo ver así, hasta que tomamos confianza y me decía, me frustra, saber, llego al otro día, no veo a mis hijos, la persona que me los cuida, a pesar de que confío plenamente, ya siento que ya no hay una buena relación, etcétera, ¿no? Entonces, emocionalmente ya no estaba bien, estaba a punto de dejar la empresa y bueno, afortunadamente encontramos este programa que le ayudó y ¿sabes qué? Ella dijo, yo de aquí ya no me voy a mover, de aquí hasta que mis hijos tengan 15, 14 años, que es una edad donde ya se valen por sí solos, yo voy a estar. Y ahí sigue, Elena feliz con este tipo de compensaciones y crecimiento. Hoy, el crecimiento y el control del talento
ha cambiado. Ya las metodologías ya no es copia y pega, ¿no? Total. Necesitamos entender el negocio. Total, total. Yo creo que ese punto es fundamental, ¿no? Porque muchas veces mucha parte de capacitación, ¿no? Es ese copia-pega, pero no funciona con todo el mundo igual ni con todos los perfiles igual y hace falta ir haciendo cosas muy ad hoc para que realmente tenga un resultado positivo. Y otro aspecto también súper interesante, ¿no? Que lo he leído en varias ocasiones en la nueva pirámide del empleo, ¿no? Como la nueva pirámide de Maslow, pero del empleo. Ujú. Y es que la parte salarial, que es súper importante porque tenemos que vivir, ¿no? Pero ya no es la principal, ¿no? Y cada vez más la gente valora otras cosas, entre ellas ese desarrollo interno que puedan tener. De acuerdo, totalmente. Yo desde ahí te estoy hablando que eso fue en plena pandemia. Después tuvimos la oportunidad con otra organización muy similar, con perfiles, voy a decir, multigeneracional. Las personas en mayor o menor medida ya están optando por tener otros recursos. Claro, esto empresas no disminuye el compromiso, el interés que quieren estar bien Claro. pagados, pero por supuesto que con estos beneficios. Totalmente. Oye, Nefris, y volviendo un poco al tema de comunicación que antes nos contabas, ¿no? De los dioses del Olimpo era, ¿verdad? Sí. Me ha gustado el nombre. Eh, ¿Cómo has ayudado a equipos, ¿no? A mantener una comunicación transparente con los stakeholders en general y sobre todo en momentos de conflicto? Yo creo que la comunicación es clave, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Y es clave para el liderazgo. ¿Cómo has ayudado a que se pueda mantener esta comunicación efectiva? Claro, fíjate que lo primero te lo voy a platicar con mi equipo y luego cómo lo hemos llevado con otras organizaciones. Yo tengo dos maneras, ¿no? Yo siempre les he dicho, hay que comunicarnos en aquello que es importante, aprovechar la tecnología no transaccional, para que cuando nos veamos, ya sea a través de un computador o a través de una parte física, hablemos de lo que nos interesa, que es toda esta parte relacional, ¿no? Tengo, por ejemplo, reuniones donde vemos lo transaccional y eso se ve en 15 minutos, no más, porque es algo que lo estamos haciendo cotidianamente, de una a dos veces por semana, y la parte relacional es como, siempre les digo, ¿no? Y se ríe muchísimo, pero es cierto, ¿no? Y mucho más pasa en culturas cuando son muy rígidas, de vayámoslo a llevar en un proceso de agenda. Agendemos estas charlas y estas conversaciones relacionales donde vamos a hablar cómo le estás pasando, cuál ha sido tu mejor reto, qué ha pasado con la situación en la toma de decisión, por ejemplo, ahorita que están en México en un regreso a clases, cómo te va, qué vínculos vas a pasar, qué va a pasar contigo en la gestión del compromiso laboral, necesitas algo, cómo lo hacemos, cómo nos programamos en tiempo y hora. Para que tengas una idea, los viernes para mí representan desde las 5 de la mañana hasta las 11, 11:30 de mi mediodía, representa estar con el equipo, ¿no? A nivel relacional, ¿no? Qué bueno. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué me he encontrado hoy? Que hoy cada vez lo hacemos más de manera integral y hablamos a lo mejor muy específico, con más confianza, y también cuando hay momentos donde se tiene que señalar, desafiarnos de alguna manera, voy a utilizar la palabra confrontarnos, porque eso también lo tenemos que aprender a hacer. A ver, esto no está pasando conforme a lo pactado, tú o yo, hablemos y quitarnos las etiquetas, ¿no? Ahí sí les digo, los viernes me quito la etiqueta de CEO, vamos a hablar con Efris Ventura y tener un entendimiento claro. Entonces, eso es una manera que me ha funcionado y llevando la organización pasa también. Hay como estas comunicaciones, nosotros le llamamos demasiado estriados, ¿no? Donde llegas, ya te sabes las posiciones, qué es lo que va a decir el director, el compañero, pero hay también momentos donde tenemos que incomodarnos en llevarnos a estas conversaciones donde no nos gusta hablar, ¿no? A ver, que me hablen de mis errores, que me hablen qué no les gustó en esta semana. Y poco a poco esto va teniendo un cambio cultural porque no se permite, ¿no? Por ejemplo, hablar mucho de títulos. Antes de decirme Nefri, me tienes que decir CEO. Antes de decirme en este momento Javier, me tienes que decir licenciado, ¿no? No, hablemos sobre esa, fuera de esas etiquetas. Es un proceso. Sin embargo, te quiero decir que es algo que abre toda la ventana y la vulnerabilidad humana, que a veces necesitamos nada más un poco de ello para que las personas puedan tomar y gestionar lo que realmente es importante y que se mantenga en el tiempo. Total, es que además, si esta comunicación no se hace de una forma natural, donde se acepte la confrontación, tampoco va a haber una base de crecimiento, yo creo, ¿no? Porque todo es muy rígido, no se permite el error, y si no se permite el error, no se permite la prueba, y como aprendemos también es probando. Me encanta, ¿no? Lo que tienes organizado desde las 5 de la mañana, un buen madrugón, pero bueno, desde las Sí. 5 de la mañana hasta las 11, hablando con el equipo de forma natural, porque yo creo que es fundamental. Claro, claro, pero te voy a decir algo, ¿no? Y también se los paso al costo. Cuando surge el bomberazo, voy a llamarle como decimos en México, de aquello que no está programado, pero hay que dar respuesta a que el cliente que nos pasó algo, me siento con tanta libertad y confianza de decirte, Javier, necesito que estés conmigo ahora 2 horas más porque pasó esto, ¿no?
pero cuando no tengo esta conversación, porque me ha pasado en algún viernes, ¿sabes que siento como un compromiso de no sé en qué anda Javier, no sé si va a llevar a su hijo, si su esposa sigue enferma? O sea, hay cosas que también de alguna manera te involucran, pero te tienes que tomar ese tiempo tan necesario. Pero cuando no, mira, el equipo se sube, el equipo es capaz, porque también Nefris ha sucedido y me han llamado, a lo mejor en tiempos fuera de distancia, como trabajo entre zonas horarias diferentes, pues ahí estoy, porque digo, wow, a él le pasó, a mí me puede pasar y yo voy a la reunión, ¿no? Claro. Con el cliente. Entonces, es muy importante y además la paso muy bien, como tú dices, Javier. Sí me desvelo, sí, el viernes, también sé, mi familia sabe que el viernes de la mañana no pueden contar conmigo, pero pasa algo bien rico, ¿no? Disfruto mi bebida, me hago como mis notas, incluso aprendo muchísimo de lo que me dicen, cómo supera una familia un problema, cómo supera un hombre o una mujer alguna situación, eso creo que no tiene precio también. Buenísimo, buenísimo. Me encanta, ¿eh? Tomo nota para hacerlo yo también. Oye, Nefris, y terminando este espacio que me está encantando hablar contigo, ¿cuáles crees que serían los retos de capital humano de aquí a los próximos años? Mm. Bien, pues creo que prácticamente sería la cultura como detonante de esta revolución llamada compromiso. Para mí es uno de los retos que cada vez veo más cercano y que las personas, las organizaciones se tomen en serio una cultura, porque de ahí va a derivar todo lo que nosotros hoy vemos como una progresión de valores, de liderazgo, de carrera, de equilibrio, vida y trabajo. Va a ser lo que nos va a ayudar a definir prioridades. Por ejemplo, algo que yo aprendí, a lo mejor ya no podemos ser tanto largoplacistas. Hoy las organizaciones y más gestión humana necesita tener al conocimiento de las personas en el día a día. Y esto de pasar un año yo creo que tiene que ser de cada 6 meses ahora para que la cultura sea el mayor detonante. Eso es por una parte. Algo que también veo muy cercano y que me encanta porque es algo que adolecemos muchísimo es la dinámica del poder del talento. Esto está cambiando. El poder del talento antes lo llamábamos tener el control por un plan de carrera, por tener una financiación económica, un crecimiento de puesto. Hoy ya el poder del talento ya no se ve ahí. Ahora tiene que ver con un control compartido. Así lo quiero ver como una visión compartida de qué necesito hacer para poder avanzar, pero tú cómo te mueves. Es como el baile, ¿no? A ver, hacia la derecha, hacia la izquierda, pero cómo vamos aprendiendo y avanzando. Eso creo que también, y lo llamo aprendizaje organizacional. Y por último, tiene que ver con enfocarnos en conocer a los seres humanos que trabajan en un entorno laboral. Y qué difícil, ¿eh? Porque nos han enseñado generación tras generación que es importante ser muy buenos en el trabajo, cuando el trabajo nos han dicho que valemos incluso a veces por el trabajo, pero no sabemos relacionarnos como seres humanos, ¿no? A veces yo he escuchado a muchas personas que me dicen, me tratan mal, ¿y qué haces para que te traten mejor, ¿no? Es como una moneda al aire que necesita verse y aplicarse, pasar acciones. De lo contrario, vamos a seguir haciendo más de lo mismo y esto es un trabajo que se necesita de ambas partes. Sí, la empresa, pero también los humanos necesitamos aprender a lidiarnos, a valernos distinto y eso no es tan fácil porque el mundo laboral no está hecho para eso y también a veces las sociedades nos han impuesto etiquetas en donde te topas y dices, no sé cómo hacer esto, mejor aquí me quedo calladito, calladita y no sabemos y solo cuando vemos ya un proceso de cambio, nuestra salud, nuestra pérdida familiar, social, es cuando le tomamos valor, como nos enseñó la pandemia. Total, total, total. Me gustan mucho, ¿no? Estos retos que tienes por delante. Yo creo que vienen unos momentos apasionantes y bueno, hay que aprovecharlos sin ninguna duda. Nefris, muchísimas Totalmente. gracias. Me ha encantado tenerte en este HR Thoughts by Hiring. Gracias por participar en este espacio. Súper valioso. Con mucho cariño y espero vernos nuevamente. Hasta luego. Bye.